Era una fría noche de diciembre. Ese tipo de noche en la que el frío calaba en los huesos y el silencio parecía envolver el mundo en un manto de calma inmóvil. Henry, un hombre ermitaño y decepcionado con la vida, llevaba un año viviendo solo en una cabaña al borde de las altas montañas. Un lugar apartado donde la soledad era su única compañía. El crepitar del fuego proveniente de la chimenea y el viento impetuoso contra las ventanas eran los únicos sonidos que solía escuchar tras la puesta del sol. Pero esa noche, la calma se rompió. Primero fue un silbido bajo, parecido a un siseo, apenas perceptible, pero lo suficientemente extraño como para inquietarlo. Se levantó lentamente de su silla, que estaba frente al fuego. El silbido persistía en la lejanía. Salió al porche de la cabaña y allí, entre las siluetas oscuras de los árboles más allá del valle, la vio. Una luz brillante parpadeante, como una pequeña llama en la distancia, en un lugar que jamás había visto habitado. Curiosidad o aburrimiento, o tal vez algo más oscuro, lo empujó a ponerse su abrigo, tomar una lámpara y aventurarse en la noche helada. El calor abandonó su cuerpo conforme caminaba y el frío penetraba su piel. El sendero bajo sus pies, cubierto de ramas y hojas secas, crujía con cada paso. A medida que avanzaba, el ambiente oscuro le generaba una inquietud que no podía ignorar, y escuchó cómo el silbido comenzó a cambiar. El silbido se convirtió en un cántico, profundo y gutural, pronunciado en una lengua que no reconocía, una lengua que parecía demasiado antigua para pertenecer a este mundo, a este tiempo. Las palabras vibraban en el aire como si fueran algo vivo, algo enérgico que deja huella. Henry siguió el sonido, mientras oía sus pasos pesados en la tierra endurecida por el frío. Al llegar a un claro escondido entre las montañas y los árboles, se detuvo de golpe. Su respiración quedó atrapada en su pecho. Se agachó detrás de un matorral, sintiendo que sus piernas temblaban no solo por el frío, sino por lo que sus ojos divisaban y no podían comprender. Allí, en el centro del claro, un grupo de figuras encapuchadas formaban un círculo perfecto alrededor de una piedra tallada. Las túnicas que llevaban eran de un negro profundo, con destellos verdes que brillaban bajo la luz de la luna y por una gran hoguera que se alzaba detrás del altar. Sobre este último descansaba una inquietante figura esculpida, una serpiente enroscada alrededor de un obelisco, con la cabeza levantada y la boca abierta mostrando una gran lengua viperina, como si estuviera viva, amenazante y hambrienta, cual realeza avasallante. La escultura vibraba en la piedra iluminada vivamente por el fuego. Los cánticos se elevaron en intensidad, resonando macabramente entre los árboles. Henry sintió un escalofrío que le heló la piel. Sabía que no debía estar ahí, pero estaba paralizado, atrapado entre el terror y una curiosidad peligrosa. Los cánticos se escucharon más fuertes
y el aire se sentía denso, cargado de una energía que no pertenecía a este mundo. Agachado, contuvo el aliento, esperando que las figuras no lo descubrieran. Pero algo le decía que ya sabían que estaba allí, que aquel sonido, aquella luz le había llamado, y que el símbolo en la piedra no era un simple adorno, sino una advertencia oscura, un aviso de lo que estaba por venir. Delante del altar se colocó una figura oscura e imponente, un hombre alto, envuelto en una túnica negra, cuya parte baja de ésta se deslizaba frente a la piedra como una sombra líquida, cual fantasma sin pies. Su rostro estaba oculto tras una máscara que imitaba la cabeza de un reptil, los ojos fríos y vacíos, las escamas grabadas con precisión, dándole una apariencia inhumana, casi híbrida. Aquel líder, un maestro de lo oculto, levantaba lentamente las manos al cielo, sus dedos alargados extendiéndose hacia la oscuridad que los envolvía. Miraba fijamente la escultura mientras recitaba palabras en una lengua que Henry no comprendía, pero cada sílaba parecía cargada de una gravedad y un significado antiguo, de un poder oculto que vibraba en el aire y hacía temblar el suelo bajo sus pies. Tal Sharum Shakar Sultan. El tono de su voz era solemne y grave, como un predicador oscuro en el fondo del abismo. Las figuras encapuchadas a su alrededor respondían con reverencia, inclinándose ante cada palabra, como si esperaran algo mucho más grande, mucho más terrible de lo que cualquiera de ellos podría imaginar. De pronto, el hombre enmascarado dejó de hablar. El silencio que siguió fue abrumador, como si el bosque mismo hubiera contenido el aliento. Entonces giró su rostro hacia el grupo, y cuando habló de nuevo, su voz profunda era como el trueno que corta el cielo antes de la tormenta, resonando con una autoridad que no admitía duda. Hoy, ante el gran y venerable Rey Serpiente, iniciamos este rito sagrado. Que nuestras almas se enrasquen en el poder eterno del que reina en las profundidades, el que domina la tierra con su veneno letal y nos protege y oculta en las sombras, arrastrándose, atacando y devorando a nuestros enemigos. Que nuestras ofrendas sacien su hambre y nos conceda el poder que buscamos. El líder alzó la voz y las figuras encapuchadas repitieron en coro las últimas palabras, con un fervor que hizo que el corazón de Henry comenzara a latir más rápido. Luego, dos encapuchados se acercaron al altar, llevando algo grande envuelto en una manta y que parecía moverse.
Lo colocaron con reverencia en el altar y levantaron la tela. Era una cobra real, una enorme serpiente que se retorcía levemente y que, alternativamente, parecía morderse la cola. El animal, ahora inmóvil sobre el altar, estaba erguido, con el cuello ensanchado, del cual resaltaba una brillante coloración verde. Su mirada fija era como el fuego. Parecía estar esperando su destino. El líder sacó un cuchillo ceremonial, adornado con esmeraldas verdes. Lo levantó sobre la cabeza de la cobra y exclamó lo siguiente: ¡Oh, gran rey serpiente! Acepta esta ofrenda como muestra de nuestra devoción. Con la sangre de esta criatura sellamos nuestro pacto contigo, para que tu poderoso veneno y el antídoto de tu sabiduría fluyan a través de nosotros, tus fieles sirvientes. El cuchillo descendió con precisión y la sangre de la cobra comenzó a correr sobre el altar. Los cánticos se elevaron nuevamente, ahora más intensos, mientras los encapuchados levantaban las manos hacia el cielo. El líder recogió parte de la sangre en un cáliz de oro, lo levantó frente a la estatua de la serpiente y bebió profundamente. Henry contuvo la respiración. Había oído hablar de sacrificios en rituales antiguos realizados por sectas, pero esto era más oscuro de lo que jamás había imaginado. Anonadado y sintiéndose más perturbado que nunca, dio un paso atrás, intentando no hacer ruido, pero el crujido de una rama bajo su pie lo delató. Uno de los encapuchados volteó la cabeza en su dirección. Por un segundo, sus ojos se cruzaron, pero el encapuchado no mostró ninguna señal de alarma y volvió a girarse hacia el ritual. Henry respiró y volvió en sí. Aprovechó la oportunidad y comenzó a retirarse lentamente, zigzagueando entre los árboles. Cuando ya no pudo ver las antorchas, rompió en una carrera silenciosa, sintiendo el frío del miedo subiendo por su espalda. Llegó a su cabaña rozando la medianoche, mucho más tarde de lo que esperaba. Entró y cerró las puertas y ventanas con prisa, con la respiración acelerada y las manos temblorosas como si no fueran suyas. Miró una y otra vez por las ventanas, asegurándose de que nada del exterior pudiera cruzar el umbral de su morada. La noche cayó sobre él como un manto opresivo, y aunque el viento era un susurro, sentía el peso de algo mucho más oscuro cerniéndose sobre él. No pegó ojo, incapaz de borrar la imagen de la cobra enroscada en el altar, con sus escamas brillando delante del fuego, clavándole, acechándole, y los cánticos, aquellos malditos cánticos perforando su mente. Las noches siguientes fueron un infierno. Los cánticos siniestros no lo abandonaron. En sus pesadillas, el frío se mezclaba con el tacto resbaladizo de las serpientes que, sin ser invitadas, se deslizaban bajo las sábanas.
lo rodeaban, lo inmovilizaban, y Henry, paralizado por el terror, solo podía sentir la piel fría y escamosa que recubría su cuerpo, aguardando en silencio antes de devorarlo. Despertaba de golpe, con el corazón latiéndole con fuerza, pero siempre solo, siempre a salvo, al menos en apariencia. Los días pasaban y algo dentro de él se rompía, se desmoronaba. No sentía hambre ni sed, como si el simple acto de existir se le escapara entre los dedos. Cada noche las pesadillas se volvían más feroces, más reales. Ya no era un espectador atónito, pasivo. Ahora él estaba en el altar, desnudo, bajo la fría luz de la luna, atado de pies y manos. Los cánticos no cesaban mientras el sudor le corría por el cuerpo. Veía los ojos hambrientos de las figuras en las sombras. El terror lo invadió aún más cuando se percató de que no era una soga lo que lo ataba. Era una enorme pitón la que lo enroscaba y apretaba con fuerza. Sentía el cuerpo en su garganta, la presión en sus muñecas y en sus piernas, constriñéndolo y dejándolo poco a poco sin aire. Pero lo peor era el filo helado de la daga ceremonial que se levantaba sobre su pecho. Sus gritos eran ahogados, inútiles, y justo cuando la hoja del cuchillo descendía sobre su piel, despertaba, empapado en sudor, jadeando, con el eco de su propia agonía aún colgando en el aire y el siseo de serpientes resonando en cada rincón de su mente atormentada. Al amanecer, Henry supo con una certeza helada que no podía permanecer ni un día más en ese sitio aislado. Lo que había presenciado en aquel claro era real, y lo que experimentaba cada noche eran más que sueños distorsionados por el miedo. Parecía que se enfrentaba a una verdad monstruosa, demasiado tangible y hostil para su cordura. En un frenesí de pánico y determinación, empacó sus pertenencias. En cuestión de días, abandonó aquel lugar de pesadilla, dejando atrás las montañas, los cánticos y la imagen de aquel altar de la muerte. Henry se mudó a una pequeña ciudad cercana, donde se prometió comenzar de nuevo. Aunque lo desanimaba ver los edificios grises, el asfalto sin vida, los ruidos y las multitudes, y extrañaba sus largas caminatas solitarias entre los árboles y en el sendero verde. Cualquier lugar era mejor que aquel paraje oscuro. Las altas montañas habían quedado lejos, y con ellas, pensó, los oscuros rituales que habían envenenado su alma. Las semanas que siguieron le ofrecieron una falsa y efímera paz. Creyó que había escapado de aquella pesadilla, que el horror no podría seguirlo hasta allí. Pero la oscuridad no se desvanece tan fácilmente. Una noche, mientras caminaba cerca de un canal, los ecos de aquel episodio del pasado regresaron.
Un dolor punzante lo detuvo en seco, perforando la piel de su tobillo como una advertencia silenciosa. Miró hacia abajo y allí, en la penumbra traicionera, la vio. Una cobra negra de ojos fríos y brillantes como dos estrellas en el vacío se deslizaba entre la hierba, habiéndolo mordido en lo que dura un parpadeo, clavándole fuertemente sus colmillos e inyectándole sus neurotoxinas letales, antes de desaparecer de nuevo en las sombras, como si nunca hubiera estado ahí. El veneno comenzó a fluir por sus venas con una rapidez aterradora, paralizando sus músculos poco a poco. Henry cayó al suelo, su cuerpo entumeciéndose mientras el frío de la muerte lo envolvía como una mortaja invisible. Sus ojos se nublaron. La oscuridad lo reclamaba con lentitud implacable hasta que su respiración se volvió imposible y el dolor punzante de su piel le recorrió como un rayo hasta el corazón. Y entonces lo comprendió. El rey serpiente de aquel altar oscuro lo buscaba a él. Lo había elegido a él. Y la sangre derramada de la serpiente que se enroscaba alrededor del obelisco había marcado su destino inexorablemente. Tendido en la soledad, sin que nadie pudiera escuchar sus últimos jadeos, Henry murió en silencio. La cobra, el emblema vivo de aquella noche maldita, había marcado el fin de su ciclo en este mundo, reclamando lo que le pertenecía. Sus últimos pensamientos, antes de que la negrura lo envolviera por completo, fueron los cánticos que sellaron su condena. Aquellas palabras, aquellas voces en la oscuridad, habían sido su sentencia. Gracias por escucharnos. Si te ha gustado este relato, por favor, dale un pulgar arriba, deja un comentario y compártelo con otros amantes del terror. Suscríbete y activa la campana para no perderte lo que está por venir. Gracias infinitas a los miembros del canal, pues vuestro apoyo es esencial para continuar construyendo este refugio. Nos vemos en el próximo relato.